la aplicación pueden tener acceso rápido a estadísticas, políticas y investigación en el nexo del clima. Queremos poder ver lo que está sucediendo con distintas acciones y políticas que responden al género global y localmente. Así podemos apoyarles para poder entender qué es lo que está pasando con la implementación de esta política. Y quería brevemente hablar acerca de la historia. Si ustedes bajan la aplicación, si no, usted no es un usuario, esta es la descripción que podrán ver. Esto habla muy bien acerca del papel que entendemos por la diseminación y el tener la información. Entonces estamos repasando, compilando, compartiendo estos datos, esta información. Esperamos que la aplicación empodere a la sociedad civil, al gobierno, a los ciudadanos, para poder rendirle cuentas, para poder responsabilizar a todas estas personas que están comprometiéndose para poder avanzar la igualdad de género. Bien, dicho eso, es un orgullo pasárselo a Claudia para que hable acerca de las cosas específicas de las secciones del GST para poder entender cómo navegarlo, cómo utilizarlo. Gracias. Claudia dice, muchísimas gracias por esa introducción, Tara. Dicho eso, ahora vamos a empezar acerca de lo que es el GCT y cómo funciona. Básicamente, el GCT es una aplicación y una plataforma, un sitio web y una plataforma. El sitio web y la aplicación tienen tres componentes: los mandatos de género, que son todas las cosas que tienen con referencias al género, las estadísticas de participación, eso básicamente dice cuál es la participación de mujeres y hombres en delegaciones, y los organismos constitutivos de la CMNUCC adentro de los perfiles de los países. Eso estamos hablando acerca de las contribuciones determinadas a nivel nacional, el análisis de género, el Plan Nacional de Adaptación y también noticias relevantes y recursos. Bien, dicho esto, queremos mostrar que hay diferencias claves entre el sitio web y la aplicación. El sitio web, a pesar de que las dos herramientas utilizan esas tres categorías claves, el sitio web, digamos, es más profundo, tiene más información. Las estadísticas y la participación de mujeres tiene una parte de se puede comparar. Vamos a hablar más acerca de eso más luego. Y los perfiles de los países tienen enlaces a recursos y a noticias. Vamos a hablar acerca de estas cosas claves y noticias y cómo podemos utilizarlos y también cómo podemos incrementar su utilización. Adentro de la aplicación, la idea de la aplicación es que sea algo que sea fácil acceso. Se puede utilizar fácilmente y pueden tener acceso en cualquier parte. Por ejemplo, cuando están negociando los negociadores. Bien, entonces dicho esto, podemos subirnos ahora mismo al sitio web del Gender Climate Tracker. Aquí en la primera página podemos ver que la primera página del sitio web del Gender Climate Tracker habla acerca de las distintas noticias. Siempre lo mantenemos al día. Básicamente estamos haciendo hincapié en lo más importante de cuál es el nexo del género y el clima. El sitio web, como mencionó Tara, está disponible en francés, en inglés y en español. Como podemos ver, aquí tenemos las tres secciones claves que hemos mencionado: los mandatos de género, las estadísticas de participación y los perfiles de países. También tenemos una sección acerca de, tiene una introducción al GCT y tiene más información. También tenemos una sección que habla más acerca de las noticias y recursos claves. Está dividido por país y por tema. También podemos verlo por idioma y recursos claves con respecto a temas importantes, por ejemplo, la COP o la CBD COP 15. Después tenemos otra sección que vamos a hablar más luego, pero cada sección tiene una introducción, un análisis rápido y una sección más profunda. Entonces, vamos a continuar con la presentación y Tara va a presentar a Mishi. Gracias. Tara dice, bueno, nuestra Senior Global Policy Lead en We Do Mishi va a hablar acerca del mandato de género ahora. Eso nos va a centrar en esta idea de
mirar la historia del género en la CMNUCC y cómo podemos utilizar esta historia para construir un futuro que sea más igualitario con el género. Mishi, te lo paso a ti. Mishi dice, muchísimas gracias, Tara. Espero que puedan escucharme bien. Claudia dice, sí, sí, te oímos. Mishi dice, muchísimas gracias y muchísimas gracias por compartir la historia del Gender Climate Tracker y también gracias, Claudia. Bien, creo que mi trabajo es relativamente fácil. Vamos a repasar el mandato de género y compartir un poquito también cómo se va a ver el tracker. Quiero empezar diciendo que hablar acerca de cuáles son los mandatos del género. Bien, los mandatos del género son cada decisión que tiene que ver con el género y refleja a las mujeres en el género. Pensando acerca de las decisiones que salen de la conferencia de las partes, lo que sabemos que se llama la COP, todas las decisiones que salen de la conferencia de las partes, por ejemplo, temas de los CMAs, el Acuerdo de París, distintas decisiones que se llevan en distintas partes, por ejemplo, el protocolo de Kioto. Entonces, nosotros como el equipo de Gender Tracker repensamos cada decisión que tiene que ver con las mujeres y los niños. Por eso se llaman los mandatos de género. Entonces, idealmente, estas referencias creen obligaciones o a veces estos compromisos a las partes o a los secretariados son compromisos con respecto a mejorar algo con respecto al género. Vamos a hablar un poquito más acerca de esta idea de mejorar. Vamos a la siguiente diapositiva. Bien, ¿cómo podemos utilizar estos mandatos de género para la incidencia? Obviamente, conociendo el idioma específico, nos abre muchas posibilidades. ¿Cómo podemos utilizar esto para avanzar nuestra incidencia con respecto al género? Por el propósito de esta presentación hemos escrito distintas maneras. Creo que Claudia todavía está en la diapositiva anterior. Nos encantaría mostrar distintas maneras en las cuales podemos utilizar los mandatos de género para incidencia. Como puedes repasar mandatos de género con distintas áreas. Por ejemplo, tenemos repasar idioma que responda al género. Si sentimos que este idioma tiene sentido para la negociación, por ejemplo, construcción de capacidad, luego puedes hablar con las partes para mostrarles que ya tenemos este idioma y la tecnología, si podemos utilizar esto. Esto ayuda a crear consistencia. Puedes utilizar este tracker o este mandato para avanzar el idioma en un área en particular en donde tenga sentido. La segunda manera en la cual se puede utilizar este mandato es repasar el mandato histórico y fortalecerlo. Hemos tomado una decisión previamente, esta decisión tal vez no sea tan fuerte. Entonces, en vez de empezar, puedes utilizar un mandato histórico que ya existe para poder avanzar, para fortalecer el lenguaje. Por ejemplo, una decisión alrededor de la financiación del clima. Sí, es una decisión, pero se puede utilizar esa decisión para obtener un lenguaje más fuerte. Bien, tercero, este lenguaje puede ser utilizado específicamente para poder entender partes distintas e identificar puntos de entrada. Esto más que nada para nosotros como la sociedad civil, pero para poder entender estos puntos de entrada, mirando los mandatos, las obligaciones de las partes y cómo esto puede estar alineado con nuestro trabajo. Bien, último, pero no menos importante, este Gender Tracker, como lo conocemos, es una compilación de todas estos mandatos, crea una manera más eficaz de monitorear y poder asegurarnos que estos mandatos están siendo seguidos. Esas son las 4 maneras principales en las cuales podemos utilizar el mandato de género para avanzar nuestro trabajo de incidencia. Vamos a la siguiente diapositiva. Bien, antes de Antes de ir al tracker en sí, me gustaría resaltar cómo categorizamos el contenido en este tracker. Entonces,
los categorizamos en 5 áreas principales y esta es la forma en la que fácilmente van a poder tener acceso a la información en el tracker. Entonces, está la igualdad de género. Indica que el desarrollo de política, la acción y el mandato busca lograr la igualdad de género. Después tenemos integración. Integración de la perspectiva de género en relación a el desarrollo de la integración de la perspectiva de género en políticas y en lenguaje. El equilibrio de género promueve la toma de decisiones con equilibrio de género en voto y voz para equilibrio de género. También el ver a las mujeres como un grupo vulnerable. Como saben, hay un ecosistema. Esta parte indica que es en pro del reconocimiento de las mujeres como un grupo vulnerable y central en la toma de decisiones. Y finalmente, también tenemos una categoría de referencia y reafirmación. Y esto incluye un texto encontrado en otras decisiones, ya sea por medio de enlaces o se pone el texto directamente. Como muchos de ustedes saben, tenemos el párrafo del preámbulo del Acuerdo de París que habla acerca de la reafirmación de género. Este tipo de definiciones se pueden encontrar como referencia. Así es como ordenamos los mandatos dentro del Gender Tracker. Es importante notar que cuando tú abres el tracker y tienes información, primero tienes información y esta información capta un lenguaje muy específico que tiene referencia en cuanto al género y hay lenguaje elaborado, el cual muestra la referencia en el contexto. Entonces, por ejemplo, le da el contexto al lenguaje que se usa. Y después tenemos PBS, que da acceso a la decisión en sí. En un minuto vamos a hablar de eso. Tenemos estas decisiones en inglés, en francés y en español, las secciones, pero por mayor parte la decisión proviene del COP27 y tradicionalmente el secretariado provee la versión traducida alrededor de junio. Entonces nosotros damos una versión no oficial, pero como tradición, en el momento que tengamos la traducción oficial, la tendremos disponible también en el tracker. Y finalmente, es importante notar que estos mandatos de género no solamente cubren los mandatos en relación al género, sino que también cubren mandatos en todas las áreas temáticas. Y estas áreas que describen, es que están descritas en el PowerPoint, aquí pueden ver los diferentes ámbitos políticos. Dicho esto, ahora quiero darle la bienvenida a mis colegas para que nos den un vistazo de el tracker y vamos a estar mirando el plan de acción de género para tener acceso al plan de acción de género que fue acordado en COP25. Podemos verlo, está en la pantalla. Entonces, como pueden ver, y también lo pueden hacer buscándolo. Entonces, eh, Claudia, si puedes mostrarnos, por ejemplo, en el año, si pones el 2019, si haces una búsqueda, vas a poder encontrar todas las decisiones de género que datan aquí. Cuando haces clic en ese gap,
del 2019. Ahí puedes ver el resumen, vas a poder ver la referencia y finalmente vas a poder ver el PBF, que es la decisión en sí, para que lo vean literalmente. Y esta decisión ya está en diferentes idiomas. Entonces mi colega también les mostrará cómo tener acceso en español y en otros idiomas. Así es como pueden tener acceso a ellos en otros idiomas también. Espero que esto haya sido útil en términos de darles un vistazo de el mandato de género y cómo pueden tener acceso a esta herramienta. Entonces, muchas gracias, Tara, te lo paso. Tara dice muchas gracias, Mishi. Entonces ahora vamos a darle el micrófono a Claudia para explorar la segunda de las tres secciones principales del GCT y es las estadísticas de participación de las mujeres. Esto siempre ha sido un atributo del GCT desde el 2016. Desde el 2008, WIDU ha estado haciendo seguimiento de la composición o los datos desagregados de género de la información existente en las MNUCC. Entonces, Claudia, cuéntanos cómo podemos entender y explorar estos datos de mejor forma. Claudia dice, muchas gracias, Tara. Entonces, solo para empezar, y en parte con lo que Nishi está diciendo, en las decisiones que mencionan el género de las MNUCC, se habla pocas hablan de la igualdad de género. Es importante poder medir cómo es la participación de las mujeres en los procesos de la CMNUCC. Y una de esas decisiones clave es que se refiere al balance de género, es reconocer que tanto la participación plena, genuina e igualitaria de la mujer como su liderazgo en todos los aspectos del proceso de la Convención del Marco y las políticas medidas referidas al clínica nacional y localmente a largo plazo. Es importante poder medir la participación de las mujeres. Es un derecho humano y también tiene que ver con los resultados. Dicho esto, dentro de WeDo, del Gender Climate Tracker, medimos diferentes estadísticas por instrumentos constitutivos y delegaciones. Las estadísticas, vamos a ver aquí dentro de la página cuáles son las cifras, son clave para poder distribuir datos, para poder medir exactamente si el progreso es consistente o inconsistente. Y esto conlleva al desarrollo de herramientas de rendición de cuentas y el balance de los organismos. Vamos a ver las estadísticas de participación directamente. Voy a pasar aquí en inglés nuevamente. Entonces podemos empezar con estadísticas por país. Nuevamente esta sección tiene una introducción, un análisis, estadísticas por parte y por país. En particular, usamos Tableau porque vemos que es una de las formas que hace que la información se vea más claramente. Aquí vamos a ver tres componentes de las delegaciones de partes. El porcentaje de delegadas mujeres por reunión, después porcentaje de delegadas por partido, específicamente por país, y presencia de mujeres que son líderes de delegaciones. Por ejemplo, si queremos comparar, voy a hacer algunos ejemplos aquí para tener una herramienta práctica. Si queremos comparar las últimas tres COPs, COP27, COP26 Glasgow y COP25 en Madrid, solamente hacemos clic en las tres reuniones y Tableau lo pone como referencia. Aquí podemos ver en el COP25 tenía 37%, COP26 tenía el 35% y COP27 tuvo 36%. Podemos ver que el progreso ha variado, no ha sido consistente y no ha sido particularmente significativo. Pero esta es una herramienta con la que podemos evaluar los diferentes años. La idea con esta herramienta es jugar con ella para recolectar la información que necesitamos. Ahora, por ejemplo, específicamente en países, por ejemplo, podemos comparar Austria y
Belice. Y para el año 2022. Y esta herramienta nos deja, nos deja ver que Belice logró un 40%, mientras que Austria llegó al 50% para Bonn. Y para el COP27, Austria tuvo 45% y Belice tuvo un poco más de 30%. Entonces podemos ver estas cifras exactas aquí. Belice tuvo 31, 30 35% y 41% y Austria tuvo 5. Y finalmente, en el porcentaje de las mujeres como líderes de delegaciones. Sí, vemos aquí dos reuniones, por ejemplo, COP27, COP26 y COP25, igual que antes. Y aquí podemos comparar. Entonces, en COP25 hubo 21% de líderes de delegaciones que fueron mujeres. En COP26, 13% de líderes de delegaciones fueron mujeres. Y en el COP27, nuevamente, 20% de líderes de delegaciones fueron mujeres. Esta herramienta básicamente nos está dejando explorar diferentes sets de datos, comparar años y básicamente tener información bien complicada acerca de qué es de la participación de las mujeres en las MNUCC. Después, de estadísticas por organismos. Podemos ver cómo los organismos constitutivos de las MNUCC son formados. Con esta información que obtenimos directamente del informe de composición de género de las MNUCC, aunque la formación para los países, para el tracker. Aquí vamos a comparar organismos, por ejemplo, el Comité de Adaptación y el Comité Ejecutivo de Tecnología. Y esto nos deja comparar exactamente los años, las cifras, los porcentajes en cualquier punto de tiempo. Entonces podemos comparar, por ejemplo, que para el 2020 el Comité de Tecnología tuvo el 20% y el de decisiones tuvo 56%. Adaptación es una de las áreas que usualmente es más alto con participación de mujeres, mientras que la tecnología es uno de esos temas que todavía no tiene suficiente participación de mujeres. Este es un vistazo de cómo podemos explorar estas herramientas, pero por supuesto la idea es invitarles a todos ustedes a que participen, a que interactúen en el espacio y usen la información que consideran útil. Dicho esto, ahora se lo paso otra vez a Tara para la próxima sesión. Tara dice muchas gracias. Gracias por los comentarios en el chat. Esperamos que sea útil para ti, Rara. En términos de a dónde nos dirigimos en esta tercera sección del GCT, tenemos a mi colega Angela, quien es uno de los puntos focales de igualdad de género para la de República Democrática de Congo. Y pensamos que sería importante para que escuchar de parte de un punto focal en cuanto al cómo esta organización, esta información puede apoyar a su rol como punto focal involucrada directamente en estos temas. Entonces, Ángela, cuéntanos acerca de cómo crees que el perfil de los países podrían ser relevantes para otros puntos focales de cambio climático y género. Gracias, Tara. ¿Me pueden escuchar? Dice Ángela. Hola. Sí, te podemos escuchar. Ángela dice gracias. Gracias, Tara. Voy a hablar en francés. Entonces, les invito a todos a que hagan clic en el globo de interpretación. La nécessité d'avoir cette plateforme pour suivre un Bien, petit peu l'évolution con respecto a esta plataforma para el monitoreo del desarrollo y el progreso sobre el género es muy importante. De hecho, esto le permite ver lo que sucede en distintos países y también nos permite mirar cambios, mirar la evolución, el desarrollo, qué es lo que se puede hacer.
avoir un petit peu extraire ce Intérprete pide disculpas, pero no se escucha muy bien. Bien, pueden hacer clic en un país en particular, pedir una extracción, por ejemplo, si hacen clic aquí pueden ver lo que se ha hecho por ahora en este organismo con su compromiso con la CMNUCC. Vamos a la siguiente diapositiva. Por ejemplo, utilicemos el ejemplo de la República Democrática del Congo. Alors, République démocratique du Congo, quand vous êtes Con respecto sur a la la plateforme, República Democrática del cliquez Congo, le cuando logo ustedes de la están République aquí démocratique du Congo, en la vous pouvez plataforma, un petit peu hacen à quel clic niveau en la donde S dice República Democrática del Congo y después pueden RDC et explorar avait une CDN cuáles et cuáles son on los a actualisé temas une autre dont ses objectifs que étaient se de pueden ver aquí 17%, con mais la avec la República nouvelle Democrática del CDN, Congo. ils ont pu augmenter ça Pueden à ver 21%. si han logrado su Cela objetivo peut montrer exactement con où on en est. Vous cliquez los comme nuevos il est en train de faire et vous voyez, bien sûr que NSDs. ce n'est pas Les encore permite hacer clic, actualisé por au ejemplo, niveau en donde du están, site, más mais allá on del peut hecho de que constater no que la esté al día RDC en a el fait sitio beaucoup web. Usted d'actions par puede rapport ver au, au, aquí aux que femmes. este país ha Donc, tomado beaucoup de muchas projets, acciones beaucoup de prise para de las compte mujeres. Tienen dans muchos proyectos dans les politiques, programmes, que de dans le hecho plan d'action toma en national. cuenta el Et género au en las niveau políticas, de en los la programas, en el CDN plan de la de acción RDC nacional. actualisée, parce También, qu'avant, il n'y avait pas l'aspect genre, también a été para los démontré au CDN, las contribuciones determinadas a nivel nacional. Ese no ha sido combat. incluido. Podemos ver aquí, Mais en en global, este on a bien exprimé au début punto, que, étant un donné que punto en les particular. Bien, en el et último on ne voit párrafo hemos pas insistido comment on peut dissocier, on inclure l'aspect genre dans toutes les nécessités de notre CDN, que la foresterie, agriculture, l'importance tenemos que considerar el género en todos los temas, la de l'eau au importancia niveau, les traitements de des mirar el déchets, tema del toutes les agua, aspectos del tratamiento de desechos, todos estos et temas. Y para l'atténuation todos pour estos lutter temas, force l'aspect consideración de género es de et hecho par importante con exemple respecto a la adaptación y a par la rapport à la mitigación. recommandation 3CP Entonces, 25 d'implémenter le plan d'action genre, también estábamos de quand vous descendez acuerdo plus bas, a las encore plus bas recomendaciones. la page, Y luego, que vous si pouvez vamos más voir para abajo, exactement les podremos aspects ver, suivants, puisqu'on donc la RDC est se fière puede ver distintos aspectos de mettre en lumière ses y engagements avec toutes les parties prenantes. se Donc, puede ver sus vous verrez compromisos qu'il y a de des organisations, il y a todas las partes CACIFER, interesadas. des Podemos ver que organisations hay féminines, hein, on ne peut pas organizaciones, toutes les citer, mais quand vous podemos ver aquí descendez un peu organizaciones vers le bas, on, feministas, euh, no las puedo mencionar a cada vous una de ellas, pero si van para abajo en la pantalla, des actions pueden ver todas qui ont esas été faites organizaciones, par le gouvernement todas las et partes qui sont interesadas que han llevado a cabo acciones que valorisées están siendo et consideradas por el horribles gobierno pour mettre y en lumière que l'égalité genre. tienen Il y a valor. plusieurs Se activités puede pour mostrar combattre la déforestation, las actividades con pour respecto al género, distintas actividades para poder sur combatir, por ejemplo, la deforestación, agricole, des bananes plantations et, et bien d'autres por activités. ejemplo, con respecto a la agricultura, distintas actividades. J'ai envie de regarder, ah, qu'est-ce que le Nigeria a fait? Alors, je pars encore Por maintenant, ejemplo, tape sur le lien voy a ver pour qué ha hecho le Nigeria, profil ¿no? du pays Entonces pueden hacer du así, Nigeria. clic Alors, si on en el clique sur enlace le para Nigeria, poder obtener el afin que je perfil puisse de voir un Nigeria. Si petit peu podemos hacer eso, ce que le Nigeria, Nigeria a fait, je suis curieuse de savoir
podemos ver qué es lo que está haciendo Nigeria. Un lado chequeamos Nigeria. Wow, podemos comparar, ¿no? Podemos comparar la República del Congo con Nigeria. Podemos ver que, por ejemplo, también está al día los CDNs. Wow, me da información que tiene que ver. O el plan de acción de género está al día y podemos ver que Nigeria tiene toda una parte, tiene una parte con respecto al género, con todas las acciones sectoriales con respecto al clima, a la adaptación. Et peut-être prendre ça pour, También podemos utilizar toda esta información para poder asegurarse que, por ejemplo, en la República Democrática del Congo, si hubiese cosas con respecto al género, tal vez hagan cabildeo o empujen para que el plan de acción de género nacional. Bien, como podemos ver de vuelta, hay muchas acciones, muchas actividades con respecto a temas forestales, con respecto a la agricultura y como muchos otros países, la sociedad civil también está profundamente involucrada y comprometida. De vuelta, la sociedad civil tiene proyectos los cuales muestran cómo la sociedad civil está involucrada. La sociedad civil. Así es como, por ejemplo, se puede ver esta plataforma que nos está ayudando yendo de aquí en adelante. Muchísimas gracias. Tara dice, muchísimas gracias, Ángela. Realmente apreciamos ese vistazo a los perfiles de países. Y dado el hecho de que usted está enfocando en las contribuciones determinadas a nivel nacional, también tenemos un análisis y conexiones que tienen que ver con los planes de adaptación en estos últimos años que están en el Gender Climate Tracker. Bien, para hablar más acerca de este tema es mi colega, colaboradora de la red global NAP, Angie Dassey. Angie dice, muchísimas gracias, Tara, muchísimas gracias a Wiru por esta colaboración de hoy día y también por tener la oportunidad de estar aquí presente hoy día. Bien, antes de profundizar más, quiero compartir un poco la presentación de qué es la red de NAP global. Fuimos establecido en el 2014 para avanzar la adaptación y acción en distintos países. Tenemos en países en desarrollo tenemos una red de más de 1.500 de practicantes financiadores en muchos países. Trabajamos con nuestros socios y partes interesadas para mover plan de adaptación nacional o NAP, estos procesos. Y podemos asegurarnos así que sean efectivos e inclusivos. Teníamos el género como un tema principal desde el 2017. En este contexto, hemos estado mirando la integración de consideraciones del género en NAP desde ese entonces. Vamos a la siguiente diapositiva, por favor. Bien, no voy a pasar mucho tiempo en este tema, pero básicamente quería contarles acerca de por qué este proceso del NAP. Sabemos que las DCN son importantes y no escuchamos menos acerca de los procesos de adaptación nacional, los NAPs. Y el proceso de NAP es un mecanismo para lograr la meta global de adaptación. El proceso de NAP fue establecido antes del Acuerdo de París, pero su importancia está siendo reconocida en el Acuerdo de París. Entonces, vamos a hablar acerca de las inversiones de adaptación en los años que están por venir. Queremos asegurarnos que las consideraciones de género estén integradas desde el comienzo. Siguiente.
El Plan Nacional de Adaptación es un proceso. Distintos sectores, distintas gobernanzas, distintos rangos institucionales tener la capacidad y establecer los lugares que estén bien ubicados. Tenemos una oportunidad para poder integrar igualdad de género, tenemos distintos puntos para las personas que hacen incidencia que participen en estos procesos. Tenemos un imperativo de política, esto fue explicado muy bien por Mishi, sabemos que los procesos de NAP tienen que responder al género. Por último, tenemos evidencia científica que cada vez es más que muestra que la adaptación incrementa la sostenibilidad y la adaptabilidad. Esto salió en el último informe de la IPCC. Para nosotros poder entender cómo temas del género están siendo integrados en los procesos de NAP, también hablan acerca de lo efectivo y los sostenibles que son los planes de adaptación de los países. Vamos a la siguiente diapositiva. Bien, el enfoque, la manera en la cual estamos haciendo la integración de género en los procesos de NAP está enfocándose en distintas cosas que están presentadas con la CUCC. Tenemos una metodología que fue inspirado por la metodología de WIRU, repasando los DCNs. Repasamos esto en cada documento, pero sí quiero decirles que los documentos de NAP no cuentan toda la historia del camino de adaptación de los países. Esto es solo una parte en un proceso más grande de adaptación, planificación, implementación. Entonces, hablamos con países, trabajamos con países para poder entender lo que están haciendo antes y después de que presenten su documento de NAP. Lo que es clave es que los documentos NAP proveen vistazos importantes acerca de cómo los países están enfocando sus adaptaciones, sus prioridades, como por ejemplo el tema de género, y cómo quieren ir hacia adelante presentando su adaptación. Haciendo hecho el repaso de los documentos de NAP, los comunicamos en tres maneras distintas. Hemos estado presentando informes periódicos que analizan cómo están progresando o no los países, cómo están integrando el género en esos procesos. También compartimos cosas, estadísticas claves en documentos de NAP, por ejemplo, distintas cosas que suceden en las plataformas. Y por último, trabajamos con WeDo para los perfiles del Gender Climate Tracker. Por eso es que estamos aquí hoy día. Bien, para darles un poquitito de idea acerca de las cosas que están sucediendo en NAP, cómo estamos considerando las integraciones, si vemos a 41 documentos que han sido presentados a la CMUCC esta última semana, nos damos cuenta que el 95% hablan acerca del género, todos menos dos. La mayor parte del tiempo estamos hablando acerca de identificar el género como un principio que nos dirige para el proceso de NAP. Esto es más de la mitad de los documentos. También nos damos cuenta cuando estamos mirando esto con el paso de los años que una proporción más grande de los documentos habla acerca de distintos temas, como por ejemplo los derechos humanos, la inclusión, el empoderamiento. Esto tal vez provee puntos de entrada para mirar más allá del género y tener un enfoque más interseccional. Eso es interesante saberlo. Vamos a la siguiente. También estamos mirando el posicionamiento de las mujeres en los documentos de NAP, inspirados por la metodología que está utilizando WIRU. Y nos damos cuenta que las mujeres, más que nada, están posicionadas como un grupo vulnerable cuando estamos hablando acerca de la adaptación. De todos modos, al contrario, estamos viendo que los documentos NAP cada vez más eh, enfocan a las mujeres como agentes del cambio. Entonces, eso es un cambio positivo con respecto al género. Para cerrar, quería mostrarles qué se puede encontrar en los perfiles de NAP en el Gender Climate Tracker. Básicamente provee un vistazo de información con respecto al género contenido en estos documentos. Van a encontrar un sumario de referencias de género y también los conceptos a los cuales se hace referencia. Si el documento se refiere a igualdad de género o cosas con respecto al género, proveemos el contexto para referencias de género. Digamos que se está presentado como un tema o un principio para la NAP y después le decimos la posición de las mujeres en el documento, como he dicho previamente, si están siendo descritas como un grupo vulnerable, como un agente del cambio o en algunos casos ambos dos. Los perfiles de la NAP son útiles para poder complementar los informes
de los CDNs, porque provee una imagen completa de los compromisos de los países con respecto al a la acción climática que responde al género. Estos planes son algo esencial al rompecabezas de la acción climática. Te da una idea de los sistemas de acciones que están en su lugar para la adaptación. Esto es importante porque puede ayudar con todo para poder identificar cuáles son los puntos de entrada con el gobierno, para asegurarse que el plan de acción responda al género. Bien, eso es todo lo que quiero compartir. Muchísimas gracias. Bueno, muchísimas gracias, Angie. Estamos tan contentos de be able to have this information. Estamos tan felices de continuar esta colaboración y tener esta información directamente accesible. Entonces, ahora sus mapas y análisis son recursos en este momento al que pueden tener acceso por medio de los perfiles del país, como Ángela nos estaba mostrando antes. Claudia ahora va a repasar otra forma de tener acceso a los recursos y tener acceso a las noticias y también para contribuir a esos recursos. Claudia. Claudia dice muchas gracias, Tara. Entonces vamos a mirar la sección de recursos. Como mencionamos antes, la sección de noticias y recursos está en la reunión, en la página. Básicamente está dividido por país, por tema, y podemos mirar esta más reciente. Básicamente, directamente según pone el artículo de las noticias y contiene el país, la región de donde el artículo es y una etiqueta específica, un tema que se cubre específicamente. Esas son las formas en las que podemos hacer la búsqueda por país, idiomas y geografías, y también regiones. Por ejemplo, si buscamos en Latinoamérica y el Caribe, podemos encontrar noticias de Costa Rica, de México, Ecuador y por fecha más reciente. También la sección de recursos. Podemos hacerlo por país, geografía, tema e idioma. Tenemos varios temas, incluyendo todo desde la agricultura, justicia climática, finanzas climáticas, pueblos indígenas, transición justa, tecnología, una amplia variedad de temas. Aquí, por ejemplo, podemos buscar leyes y un país específico, digamos Canadá. Y de esta forma podemos buscar diferentes recursos relevantes. Por ejemplo, un informe de Canadá de las leyes en cuanto a las comunidades indígenas, diferentes temas y cómo podemos de mejor forma encontrar información del nexus climático. También, como mencioné antes, tenemos los recursos clave que se dividen por eventos clave, como por ejemplo el COP26, 27 y las publicaciones relevantes. Y para ver más profundamente, para poder ver qué información tenemos y cuál nos falta y de qué punto la audiencia puede participar, el público. Entonces, para inglés, en este momento no tenemos recursos que hablan acerca del nexus en cuanto a discapacidad, LGBTQIA y transporte. Entonces, tenemos muy pocos recursos en cuanto a estos temas. Para francés, tenemos la tecnología, transporte y reducción de riesgo de desastres. Y para español, tenemos reducción de riesgo de desastres, desplazamiento, conflicto, migración, LGBTQIA, salud, nutrición y la idea de el poner estas brechas a la luz es para que todos que están aquí en el seminario hoy también puedan participar en contribuir a estos recursos. Voy a explicar cómo brevemente. Ahora, ¿dónde necesitamos más noticias? Existe esta idea para género y clima alrededor del mundo, pero no es muy fácil tener acceso por medio de los medios generales. Entonces, la idea es que podamos encontrar más información para países específicos. Aquí hay algunos de los países de los que no tenemos noticias, por ejemplo, Cuba, Suriname, Botsuana, Mozambique, Malasia. Pero si quieren información más específica acerca de dónde está su país en este momento en cuanto al Gender Climate Tracker, siéntanse libres de comunicarse. Entonces, ¿cómo te puedes volver un tracker
de Gender Climate. Es muy fácil. Van a la página en su idioma de preferencia y aquí sube la información. Te pide que elijas un archivo o una URL, incluir la información del título, autor, el año de la publicación, seleccionar el país, las palabras específicas y los derechos. Para recursos podemos tener cualquier cosa, desde un video hasta un informe, un artículo. Hay una amplia variedad de cosas que pueden compartir. Si ustedes creen que algo colinda con este área, siéntanse libres de mandarlo, ya sea por el formulario o por un correo electrónico al GCT. Dicho esto, tenemos un proceso de el seleccionar los recursos y filtrarlos y para mantenerlos lo más al día que se pueda. La idea es que el Gender Climate Tracker siga creciendo y se siga expandiendo con la ayuda también de todas las personas que están en estos espacios y que tienen conocimiento en estos espacios. Entonces, si ustedes tienen disertaciones de otros países o análisis o diferentes componentes que puedan completar esta biblioteca, les animo que presenten el recurso y la idea es que en el futuro podamos simplificar esos recursos y hacerlos más visibles a la comunidad general. Entonces, para dar un cierre general, y muchas gracias a todos por su atención. Después vamos a las preguntas. Algunos de los puntos clave que queremos extraer de hoy. Primero, es importante conocer la historia y el lenguaje. El tracker provee acceso fácil e inmediato a ediciones de la MNUCC. Ese conocimiento nos permite crear accesibilidad para los mandatos de género. Segundo, conocer los datos. Es esencial saber cuál es la composición de las delegaciones para nosotros. También responsabilizar a las partes y a la CMNUCC en cuanto al balance de género. La participación de las mujeres es un derecho humano y es esencial para el desarrollo de los resultados que abordan el cambio climático. Conocer los planes y compromisos de su país. El GCT cataliza la atención y esfuerzos adicionales hacia política y prácticas climáticas sensibles al género, destacando los recursos clave de países y análisis de la NDCs y los NAPs, o los PNADs y los CDNs en países específicos. Y finalmente, conviértete en un rastreador del clima con perspectiva de género. En cuanto es importante que con nuestro conocimiento contribuyamos con recursos y seguir observando cómo podemos implementar acción climática con perspectiva de género. Dicho esto, abro el micrófono para preguntas. Tara, si te sientes cómodo y si hay alguna pregunta. Tara dice, gracias. Si hay alguna pregunta directamente acerca del contenido, yo sé que han habido preguntas en el chat acerca de recibir copias de esta presentación. Todos que se inscribieron van a recibir una copia de la presentación en inglés, francés y español y también la grabación en inglés, francés y español. Entonces, continuaremos teniendo acceso a esta información. Vi que alguien levantó la mano. Faustina. Faustina dice, sí, quería estar clara acerca de lo que Mishi discutió acerca de la casilla que decía mujeres. Quiero una explicación, la intérprete no escuchó la palabra. Para mí, a mí no me gusta escuchar esa palabra. Oh, mujeres como vulnerables. Si puedes expandir un poco acerca de eso. ¿Y qué estaremos haciendo con esa porción que dice como mujeres vulnerables? Podría ser tal vez un significado diferente a lo que, dependiendo del contexto. Gracias. Tara dice, Mishi, ¿estás disponible para responder la pregunta? Mishi dice, sí, Tara. Esta es solamente la categorización. En cuanto a las decisiones
en cuanto al hecho de que tienen la carga adicional en cuanto al cambio climático, creamos una categoría para captar esa información porque es la terminología más comúnmente usada, como we do, y el equipo estamos conscientes de que hay que cambiar la narrativa y no pensar en las mujeres solamente como víctimas de la crisis climática, sino también como miembros activos y líderes del cambio en la lucha contra el cambio climático, pero por el propósito de filtrar la información porque esa es la terminología más comúnmente usada. Usamos esa terminología como categoría, pero se lo paso a Tara para que agregue cualquier otra información alrededor de esto. Tara dice, no sé si tengo nada en particular para agregar, excepto que a mí me dio mucha esperanza escuchar la presentación de Ángela y el ver el cambio de la caracterización de mujeres en el Plan Nacional de Adaptación como un grupo vulnerable. Pero ella está empezando a ver en este análisis el reconocimiento de mujeres como agentes de cambio que están más fuertemente saliendo a la luz. Angela, no sé si quieres compartir algo más en cuanto a esto. Angie. Angie dice, no, la realidad es que es la forma en la que las mujeres tienden a ser posicionadas en la mayoría de los documentos de los PNADs, pero estamos buscando a más documentos que vean a las mujeres como decisores y partes clave en la adaptación. Y creo que ese es un cambio importante en el marco de las mujeres en la acción climática y es algo que vamos a continuar haciéndole seguimiento y tenerlo como parte de nuestro análisis de los documentos de los planes nacionales de adaptación y agregarlo a nuestro Gender Tracker. Gracias, Martín. Ve que levantaste la mano. ¿Quieres activar el micrófono y compartir una pregunta o comentario? Martín dice, sí, Tara, gracias por haber organizado este excelente tour. Una herramienta excelente, específicamente en negociaciones, voy a usarla. Solo me preguntaba, ¿cuánto estás trabajando con países, gobiernos? Porque estás usando cifras y las personas van a usarlos como puntos de datos, pero para asegurarme de que reflejen las realidades. Porque un ejemplo, en el Congo, porque muchas de nuestras ONGs no están registradas, las registramos como delegadas del país o algunos países privados también. Y en cuanto a datos que estás poniendo ahí para las en realidad, las mujeres no serían negociadoras o decisoras. Me pregunto cuánto estamos trabajando con el gobierno para asegurarnos de que los datos estén reflejando las realidades de toda región. Gracias. Esa es una excelente pregunta acerca de las estadísticas de participación de las mujeres y vamos a tener un informe en semanas futuras con más información. Mirando esas estadísticas en todas las partes, yo creo que lo importante es el contexto cuando miramos estas estadísticas, que aunque tenemos una metodología muy precisa y lo hemos tenido desde el 2008 acerca de cómo estamos contando y guardando los datos en las delegadas de las partes y si son designadas, si son hombres o mujeres, que las partes lo aborden como el tener delegadas en sus equipos de negociación y quién es designado como delegada de la parte. Eso podría variar. Entonces, yo creo que algo que identificaste donde podemos hacer más estudios o aunque estos datos no pueden ser tan comparables como nos gustaría que lo fuera, aún si hay una metodología consistente. Entonces, espero continuar discutiendo la discusión y creo que eso debe suceder en una comunicación más grande con países para descifrar cuáles datos podrían ser captados que puedan reflexionar las realidades de quién es un negociador y quién está en esos espacios donde las decisiones están siendo tomadas.
Bien, veo que ya no tengo más manos y también no hay más tiempo, entonces vamos a ir a la última diapositiva. Queremos recordarles cómo ponerse en contacto con ustedes y vamos a estar compartiendo toda esta información. Muchísimas gracias por pasar esta última hora con nosotros, aprendiendo acerca de esta herramienta. Esperemos que puedan utilizarte. Bien, Rada, ¿quieres hablar? Rada dice, sí. Hola, mi nombre es Rada. Tengo una pregunta muy rápida. Esta información es muy completa y admiro el trabajo que están haciendo. Entonces me pregunto, ¿hasta qué punto podemos utilizar esta información? ¿Esto es para una organización o se supone que tiene que ser para luchar por el cambio climático? Tara dice, sí, esa es una buena pregunta. Toda esta idea de utilizar esta herramienta para apoyar tu incidencia asume tienes tiempo, tienes capacidad para hacer un trabajo de incidencia para una acción que responda al género y al clima. Y entonces es verdad, tenemos que hacer hincapié en este tema de que hay una dificultad para poder localizar financiación para incidencia. Quiero decir honestamente que creemos que nosotros como una organización de incidencia, que somos parte de crear el cambio que queremos ver, ¿no? Y también quiero darles la bienvenida a que tomemos esta conversación fuera de línea para poder ver cuáles son las maneras fáciles de acceso para utilizar esta información para poder hacer nuestro trabajo de incidencia. Bien, dicho eso, veo que tengo otra mano más. Vamos a quedarnos un minuto más. Jennifer, ¿cuál es tu pregunta, Jennifer? Jennifer dice, gracias. Bueno, bien, muchísimas gracias. Quiero tomar la oportunidad de dar las gracias por esta herramienta. Nosotros somos el punto focal para el género y el clima eh, sueco y hemos estado utilizando esto para la UND. Creo que ha sido algo increíble para todos nosotros y distintos grupos enfocándonos en mitigación, adaptación, mitigación. Y sí, también quiero animar a cualquier persona que esté escuchando ahora que esto es algo muy útil, reconocer esto. Muchísimas gracias, Tara. Tara dice, gracias a ti. Nos da placer que esto es útil y esperamos estar en contacto con todos ustedes. Muchísimas gracias a Claudia. Claudia ha estado coordinando el Gender Climate Tracker desde que se unió al equipo desde septiembre y es nuestro punto de contacto, Claudia, con todo lo que tiene que ver con el Gender Climate Tracker. Y muchísimas gracias a los intérpretes que hace que esto sea posible, que sea accesible para todas las personas, el Gender Climate Tracker. Claudia dice, muchísimas gracias a todos, hasta luego.